con la última parte de la columna NOA, acá con Abel Cornejo, la columna La realidad en análisis. Hoy un tema importantísimo. ¿Quién es el señor Tabasco? Todo el mundo se pregunta. Abel, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Edgar? Gusto. La mañana más fresquita, vamos a subir un poco la temperatura. Bien. Resulta que hubo una crítica airada del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, con el tema de la nueva ley base, una ley que aparentemente va a ser mucho más corta que la llamada ley ómnibus. Ya no va a ser un ómnibus, sino va a ser un micro ya. Ya, al paso que vamos va a ser una motoneta multicarga, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero hay un punto, ironías aparte, que debe preocupar y que a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, la semana pasada, no digo que no se dé a conocer ni que no se investigue todo este asunto, la estafa del seguro, todo lo que pasó. Pero salvo por radio, los periodistas Marcelo Longobardi, Ernesto Tenenbaum y Eduardo Feynman, los únicos tres, no se tocó un fraude que puede ser el mayor fraude tributario de la historia argentina, así tal cual como se lo estoy diciendo. En los Estados Unidos, ya les voy a contar, pasó exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Hace ya varios años, dos tabacaleras, podemos dar perfectamente el nombre porque es objeto de una investigación judicial en base a una denuncia federal que se está investigando en Buenos Aires. Hace algunos años aparecieron muchos cigarrillos a un precio, prácticamente a precio vil comparado con las marcas habituales que se vendían en los distintos kioscos y lugares de expendio. Esos cigarrillos eran fabricados por Tabacalera Sarandí y por Taves, otra empresa. Los dos grandes competidores en que se ha concentrado el mercado tabacalero en la Argentina son Philip Morris y BTA, que es British Tobacco American. Pero ¿qué pasa con esto? Las tabacaleras tributan sus impuestos internos, que además que es muy importante para la producción de Salta, y hay algunos silencios que son medios abrumadores de los legisladores nacionales. Hasta ahora se escuchó únicamente la voz del gobernador y de un legislador nacional por Salta que dice que quedó al medio entre las grandes tabacaleras y estas otras tabacaleras que se autoperciben como pymes. Ahora, ¿qué está pasando? Que en vez de estas tabacaleras que se autoperciben como pymes, como en el caso de Sarandí, por ejemplo, cobra un paquete de cigarrillos casi la tercera parte de lo que sale un atado común. Hay que recordar que el tabaco también tiene muchos impuestos o impuestos altos, mejor dicho, porque se trata de desalentar el consumo del tabaco. Ustedes han visto que en las etiquetas se ponen imágenes de distintas características muy fuertes. Yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece que afecta a la libertad. Ahora que tanto se habla de la libertad y se la malversa, pero la cuestión es que además existe, por la ley 19.800, o sea, de hace ya muchos años, el Fondo Especial del Tabaco, que en el año 2001 se dicta la ley 25.465 y en el artículo 2 de esa ley hace que lo que se recauda en la porción correspondiente fijada por ley en conceptos de impuestos tabacaleros, hay una parte que va directamente al Fondo Especial del Tabaco, que como sabemos se creó para fomentar el cultivo, que da no solamente inversiones en la provincia de Salta, Jujuy y las otras provincias tabacaleras, sino que integra ese fondo, que es como un fondo de fomento. Bueno, todo esto, primero el Fondo del Tabaco, hasta se dijo que iba a desaparecer, con lo que significa esto para la economía de Salta y Jujuy. Repito, que en uno de los puntos que están de acuerdo de estas dos provincias es precisamente
en ponerse de acuerdo históricamente. Un año se reúnen en Salta, otro en Jujuy, para establecer cuál es el precio del tabaco. A raíz de todo esto, ha salido un señor que se llama Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que se lo conoce como el señor del tabaco. Él ha dicho que anualmente factura $800 millones. Yo le quiero contar que en los Estados Unidos hace unos años, la justicia norteamericana determinó que en 13 estados había un fraude exactamente igual al que se comete hoy en la Argentina, que llegó a $362 mil millones. Tuvo que, por supuesto, intervenir hasta el presidente de los Estados Unidos por el nivel del monto de elevación y pudo desbaratarse. La Argentina puede hacerlo, pero ¿qué pasó? La Cámara de Empresas Tabacaleras ha hecho una denuncia sobre este tema y cuando ahora se va a tratar la ley base, misteriosamente no se trata el tema. De allí viene la advertencia y la petición del gobernador de Salta, por ejemplo. De allí viene también que un diputado nacional por Salta, que se lo menciona en este tema, el diputado Carlos Zapata, él dice que quedó en medio entre dos fuegos. ¿Por qué tiene que quedar en medio entre dos fuegos si él ha sido dirigente tabacalero y además es actualmente diputado nacional por el oficialismo? Pero lo vemos al oficialismo sumamente apurado en dos temas: en no incorporar en la ley de impuestos internos a la ley base, es decir, que este señor Otero pueda seguir evadiendo, no sabemos qué motivo ni cuáles son las conexiones que tiene, pero es un señor que ha empezado a influir ya no solo en el mercado tabacalero, sino también en decisiones políticas, en amenazas con algunos periodistas, en llevar dinero a paraísos offshore y en amasar esta fortuna incalculable que no se sabe exactamente cuál es, y evidentemente con una complicidad de algún sector de la Administración Federal de Ingresos Públicos que no cumple, siendo tan exigente como es para quienes tributan, en un país donde asciende a las cifras que asciende la economía informal, es decir, es un premio a la evasión fiscal, un premio a la economía informal que podría perfectamente incorporarse. Hay condiciones de competitividad con las otras tabacaleras, sin embargo esto no sucede. ¿Cuál es el otro apuro que tiene el gobierno nacional? Aprobar los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, lo cual significa exactamente, sin ninguna otra interpretación, que los próximos 10 años no haya ninguna otra jurista mujer en la Corte. ¿Qué ha hecho el señor del tabaco? Para contrarrestar esta denuncia y que no se lo investigue, él hace una denuncia que, curiosamente, ¿a dónde va a parar? Al juzgado de Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema. Otro elemento más de impugnación a la figura del Lijo, respecto del cual el Senado de la Nación mantiene un silencio ominoso, diría yo, no se ha pronunciado sobre el tema de lo del Lijo, donde hay asociaciones del prestigio de Transparencia Internacional que lo han impugnado por escrito. Tiene cantidades de impugnaciones de distintos sectores, pero bueno, allá sigue adelante este tema con este asunto que nos aflige, porque no es solamente que impacta en la economía de Salta y la economía de Jujuy, sino que tiene una evasión a escala nacional. Esperemos que haya una reflexión en esta materia y que se pueda adelantar, que entre a la ley base y se discute en el Congreso de la Nación, y en el Congreso de la Nación se desenmascaren este tipo de procederes, porque esto puede ser una prueba de otros hechos y que evidentemente condiciona lo que es el reparto y el principio de equidad en materia tributaria y el favorecimiento a una evasión a escala millonaria. Ya les digo, los especialistas dicen que estamos en presencia del mayor fraude tributario de la historia argentina, que estamos en condiciones de evitar. Así que ese es el tema de la columna de hoy, por eso queríamos llamarla Tabaco, por lo que nos preocupa y para hacer un llamado a la reflexión, porque también vemos que a nivel legislativo los legisladores representantes
y de los distintos partidos que representan a nuestra provincia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, no le vemos pronunciamiento en este tema. Y este es un tema que está directamente vinculado a la producción y al trabajo en Salta, en una época donde crece la desocupación a niveles exponenciales, ha bajado el poder adquisitivo a niveles exponenciales, y donde me da mucha tristeza decirlo para la democracia argentina, parecería ser que el único color político que está avisorando es del oficialismo. O sea, ¿a dónde está la oposición en todo esto? Por eso desde esta columna insistimos tanto en tratar estos temas, porque hacia el fortalecimiento democrático también, o sea, se impone una forma casi autoritaria, un tema como este, que tiene ribetes judiciales gravísimos, y vemos como una suerte de adormecimiento, de tolerancia o hasta de asombro, digamos, a distintas cosas que están llevando al país a una situación que podríamos decir que es inicua, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Muchísimas gracias. Sí, Abel, la verdad que es un tema, una propuesta inaceptable. Yo creo que no solamente el gobernador, sino ningún sector vinculado al tabaco, a la economía de Salta, puede aceptar esta actitud o esta decisión de este empresario que pretende llevarse todo en forma totalmente impune, ¿no? Así es. Así que así bueno, va a ser una campaña que vamos a iniciar desde la columna, involucrando a los propios dirigentes sindicales de este sector para que tomen conocimiento y tomen conciencia y que ellos mismos salgan a manifestar, a vociferar y a adherir a esta postura del gobernador de la provincia. Una última cosa que quería señalar, sí, que me llamó la atención: la Corte Suprema, con su integración actual, por suerte ha podido frenar la lluvia de cautelares a favor que obtuvo el señor del tabaco, que es otra cosa que es muy llamativa, ¿no? Por ejemplo, una cautelar de la Cámara Federal de Salta que lo favorece a Otero. Entonces, son cosas muy graves las que están pasando, como para no ser tratadas y analizadas en profundidad. Bien, muchísimas gracias, Abel. Nos veremos entonces el próximo lunes. Así va a ser. Con otro, tal vez con otro tema tan polémico como este. Seguramente eso es lo que tratamos de hacer. Bien, muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes 22 de abril, nuevamente con la columna nueva. Muchísimas gracias. Feliz semana para todos, por supuesto.